Muchísimas gracias Diana. Y justamente este ataque allá en Kenia por parte de Al-Shabaab es el tema hoy de tu comentario. Qué gusto, bienvenido siempre, Gabriel Guerra, ¿cómo estás? Igualmente, Paola, muy contento de estar aquí. Una cosa verdaderamente trágica, horripilante, lo que sucedió, pero que es un claro síntoma, Paola, de lo que está sucediendo en África, alrededor de Medio Oriente, con, por un lado, el crecimiento de los grupos radicales. Al-Shabaab es una filial para todos efectos prácticos de Al-Qaeda. Tenemos en otras partes ya Estado Islámico constituido como una fuerza incluso superior a Al-Qaeda en términos de hombres y guerreros afiliados y de territorio que controlan, y el colapso gradual de gobiernos o de las fuerzas de seguridad que simplemente no pueden con esta situación. Kenia es uno de los países más estables, más sólidos, más prósperos de África. No es Somalia, su vecino, que está en una situación de desastre y caos total desde hace 25 años. La cuna de Al-Shabaab, pero Somalia, no hay que olvidar, es un país que se colapsa literalmente, se queda sin gobierno funcional a principios de los años 90. Y desde entonces ningún esfuerzo, ni las incursiones militares estadounidenses, ni los intentos de ayuda de la ONU, nada han logrado devolverle a Somalia la estabilidad. Y se ha convertido en un exportador de violencia, de radicales y de actos terroristas como este. ¿Cuál es el problema, Paola? Que están llegando a países que tú te hubieras imaginado inmunes. Kenia tenía 2 años sin sufrir un ataque terrorista significativo. El más reciente había sido en un centro comercial. Recordarás que también un grupo de enmascarados entró y asesinó a muchísimos consumidores, clientes, ciudadanos, gente común y corriente, pero se sentía un poco a salvo. Nigeria, otro de los países más importantes de África, con una economía enorme, tiene para todos efectos prácticos una guerrilla que, si bien no es Al-Shabaab, es Boko Haram, también está amenazando la estabilidad y la integridad nacional. Córrete un poquito hacia el este, tienes a Yemen en colapso absoluto, con Arabia Saudita ya interviniendo, tienes a Irak deshecho, tienes a Siria, bueno, en medio de una guerra civil terrible, lo que queda de Libia, después de que tanto nos cantaron el triunfo contra Gaddafi. Bueno, pues Libia es hoy una colección de tribus peleando cada una contra otra, en la que el gobierno federal o el gobierno central ni siquiera controla el aeropuerto de Trípoli, de la capital. Entonces, es una descomposición enorme de la que se están aprovechando estos grupos, Paola, y genera una situación muy preocupante. Grupos que no hay manera de contener. En todo caso, puede haber acciones preventivas, de alguna manera de apoyo a la sociedad, o qué vislumbras, porque es una terrible paradoja. Generalmente, cuando tú tienes un grupo insurgente o terrorista, tratas de negociar, de conciliar, de hacer acciones de impacto social. Pienso en las guerrillas de Centroamérica, pienso en las guerrillas de muchos países africanos como Angola, que tuvieron movimientos de liberación muy importantes, incluso en México, en Chiapas, con el levantamiento zapatista. Bueno, el gobierno puede tratar, por un lado, de negociar, por otro lado, de detener o reprimir por la vía militar, y por otro lado, de invertir en gasto social. Aquí no hay con quién hablar. Estos grupos, Paola, son totalmente radicales, están opuestos por completo a todo lo que representa el Estado que nosotros podríamos considerar tradicional, el Estado liberal democrático. Les parece una aberración y no tienen ninguna intención de negociar. Lo único que quieren es o conquistar territorio, como en el caso del Estado Islámico, para establecer un nuevo califato con reglas de los años del 1500 o del 1600, o sembrar terror, como están logrando, además con una eficacia verdaderamente letal y terrible, los terroristas de Al-Shabaab o de Al-Qaeda alrededor de toda la región. Pues qué panorama, de verdad, un desastre de región. Muchísimas gracias. Gracias, Paola. Gracias siempre, Gabriel Guerra. Y bueno, vamos a ir a la pausa. Más adelante, esto que sucedió allá en Guadalupe, Nuevo León.